Buenas tardes a todos. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados. En esta edición descubre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que investigamos, analizamos y compartimos conocimiento desde la universidad. A lo largo de este ciclo aprenderemos un poco sobre su aplicación actual, herramientas prácticas para investigadores, consideraciones éticas y los retos que enfrentan para su integración sostenible en la academia. Desde las próximas semanas conversaremos un poco sobre temas vinculados al uso de tecnologías de inteligencia artificial en la investigación, herramientas para generar impacto, cuestiones éticas y sostenibilidad en la investigación universitaria. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El webinar de hoy lo hemos llamado Explorando la IA en la investigación académica, fundamentos y potencial, y en este ciclo nos acompañará Jospel Pacheco, a quien agradecemos por estar presente durante estas 4 sesiones, y hoy analizaremos un poco sobre cómo la IA se aplica en la investigación académica, descubrimientos, tendencias y su rol en la transformación de la universidad. Empezaremos dándole la bienvenida. Él es médico veterinario en formación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en gestión de información y del conocimiento por la Universidad Paul Valéry Montpellier III en Francia y actualmente es candidato a doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid en España. Actualmente él es calificado por el COSITEC en el nivel distinguido en el registro RENACIT. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informacional, búsqueda de información, evaluación de la producción científica, acceso abierto, ciencia abierta, repositorios, cienciometría, altmetría, uso de herramientas con IA y visibilidad académica. Ha publicado 83 artículos científicos en revistas indizadas, 3 capítulos de libro y ha presentado ponencias en 81 conferencias internacionales. Él es responsable de indizar 6 de las 14 revistas peruanas en Scopus, 7 de las 16 revistas en ESI Web of Science y 4 en Inbase. Trabaja como investigador en la Universidad Científica del Sur y como especialista en investigación para atención de universidades públicas en el Ministerio de Educación. Ya saben a todas las personas que se vayan conectando que en el registro de en la caja de comentarios de Facebook Mineo y Peroeduca tienen el registro de asistencia, el cual, en caso quieran obtener una constancia de participación, deberían completarlo. Ya saben que como mínimo son 3 registros de asistencia para obtener esta constancia. Y ahora las personas que tengan dificultades en poder registrar su asistencia mediante el celular, este registro estará abierto hasta mañana en la mañana, así que les pedimos que en el transcurso de la noche o mañana temprano puedan acceder desde una computadora para que puedan completar ese registro. Ahora, sin más, bienvenido, Josmel, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, sin más preámbulo, voy a empezar con la presentación. Un minuto, voy a empezar a compartir. Y me confirman que se ve la pantalla. Voy a ocultar aquí. ¿Sí? Perfecto. Hoy día, como ha mencionado Fernando, voy a hablar un poco en la parte inicial, introductoria, voy a decir como una especie de abrebocas, sobre la inteligencia artificial y cómo esta afecta o influye en la investigación académica, ¿no? Y lo han denominado así, explorando la inteligencia artificial en la investigación académica, fundamentos y potencial, porque hay mucha tela de donde cortar. Bueno, este es más o menos el contenido que he preparado. Son varias sesiones las que van a ver. Voy a tratar de hacer la segunda sesión práctica porque me parece de que podría ser un poquito más rica de manera en información y sobre todo la interacción que podríamos tener, ¿no? Ustedes me dan algún ejemplo de lo que quieran ver porque, o lo que quieran investigar, o lo que quieran buscar, porque el uso de la inteligencia artificial en la actualidad ya no es el futuro, ¿no? Nosotros cuando vivíamos esa época de Skynet, los que somos ochenteros,
De hecho, todos vivimos con ese pequeño miedo a ver si es que la inteligencia artificial no nos hacía daño, pero en realidad ha venido para ayudarnos realmente. A ver, el contenido de hoy día básicamente trata sobre cómo la inteligencia artificial colabora, ayuda, promueve todo el tema de investigación, ¿no? Vamos a hablar o vamos a explorar un poco cómo la inteligencia artificial va a desarrollar ese trabajo. Vamos a ver un poco el rol en la educación superior, no solamente la investigación, sino cómo también ayuda un poco en temas educativos, que todos los que somos docentes sabemos que en la actualidad nuestra labor va a cambiar o está cambiando. Luego de eso, voy a mostrar algunas herramientas que ya las he mostrado anteriormente y que he modificado un poco porque algunas herramientas ya desaparecieron y otras han aparecido. ¿Cómo es el impacto de estas inteligencias o de la inteligencia artificial en general? ¿Cómo podemos, de alguna forma, y esto también va a ser una pequeña introducción sobre automatizar revisiones bibliográficas? No digo revisiones sistemáticas porque ese es otro tema, no hay que confundirlas. Beneficios y potenciales de la inteligencia artificial y sobre todo algo, la ética con el uso de la inteligencia artificial. Y para terminar, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son las áreas o proyecciones futuras? A ver, la inteligencia artificial ha dejado de ser una especulación futurista, bueno, para convertirse realmente en algo que debemos usar constantemente, de manera de que tampoco le tengamos miedo, ¿no? Reitero que todo lo que yo menciono normalmente en este tipo de charlas, normalmente pongo las referencias en la parte de abajo para que ustedes puedan corroborar también, ¿no? La integración o la integración de esta inteligencia está redefiniendo métodos, alcances y la propia naturaleza del descubrimiento científico. En la época del COVID, por ejemplo, se empezó a utilizar inteligencia artificial para poder descubrir patrones o poder leer los códigos genéticos o el código genético del COVID, por ejemplo, no, disculpen, del SARS-CoV-2, porque el COVID es la enfermedad y el SARS-CoV es el virus, ¿no? Y sobre todo, algo que más allá de la aceleración, de nuevos descubrimientos, también trae desafíos éticos. ¿Hasta dónde puedo llegar con la inteligencia artificial para decir que yo lo he hecho y no lo ha hecho en un gran porcentaje la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, de alguna forma, abarca desde la automatización de procesos tediosos, cuando antes, recuerdo en mis pasantías en el CSIC de España, yo me encargaba de hacer limpieza de datos cuando me estaban enseñando la bibliometría, pero también ahora no solamente hace eso, sino genera nuevas hipótesis. Yo puedo preguntar a una inteligencia artificial, no necesariamente generativa, sino un chatbot, sobre un conjunto de información, preguntarle cuáles son las brechas de información o puedes crear nuevas hipótesis en base a un conjunto de documentos. Yo lo hago constantemente, incluso para hacer esta presentación he tenido que utilizar mucha inteligencia artificial para poder corroborar lo que yo ya había leído y de repente aclarar algunas cosas. Ya les voy a explicar un poquito sobre eso, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial es una herramienta indispensable. Muchos de nosotros lo utilizamos incluso para mejorar nuestra redacción en correos electrónicos. Yo no voy a mentir sobre eso. Nuestros alumnos ya la utilizan. Ustedes se dan cuenta incluso cuando un alumno que está aprendiendo de segundo o tercer año de carrera, redacta un documento que uno ni siquiera está capacitado o no tiene esa experiencia como para redactar un documento de ese tipo. Y lo primero que uno le pregunta es, ¿cómo lo has hecho? ¿No? El alumno obviamente con miedo responde, yo lo he hecho, pero uno sabe, ¿no? Con ciertas palabras que ya las inteligencias artificiales utilizan constantemente y es bueno que el alumno también sincere. Yo he hecho el correo, pero he pedido a Gemini, a ChatGPT, a Cloud que mejore el texto. Entonces, una buena práctica, y es algo que yo he dicho en una conferencia que tuve por el norte del continente, eh, mencionaba que es una muy buena práctica el sincerar cuáles han sido los pasos
que uno hace o que uno ha hecho para poder desarrollar un texto. El inicial, el intermedio, y, o sea, el inicial nosotros, el intermedio con la inteligencia, la que sea, y cuál ha sido nuestro aporte a todo este texto. Eso hace, incluso, y eso lo voy a explicar más adelante, provoca que desarrollemos ciertas habilidades que todavía de repente no las habíamos desarrollado, ¿no? Ahora, en el ámbito académico, que es donde nosotros trabajamos, la inteligencia artificial no se limita a un único concepto, sino abarca un conjunto de tecnologías. Sobre todo, la Comisión Europea describe la inteligencia artificial como sistemas que ante un objetivo complejo, conjunto de datos, fotografías, documentos escaneados, puede percibir su entorno. Ya han visto que las inteligencias artificiales incluso pueden saber dónde están las cosas, interpreta datos, ahora se utiliza en arte, por ejemplo, razonar sobre el conocimiento adquirido y decidir las mejores acciones para alcanzar dicho objetivo. La inteligencia artificial, en el punto de vista académico, tiene múltiples aplicaciones. Incluso Nature este año hizo una encuesta bastante grande de 5,000 investigadores, donde más o menos determinaba o los investigadores mencionaban cuáles eran los usos que ellos tienen con la inteligencia artificial al desarrollar investigación. O sea, el uso de la inteligencia artificial para solamente interpretar datos ya no es una cosa única. Se utiliza para interpretar, para graficar, para detectar hipótesis, como he mencionado. Incluso ahora, y eso salió ayer la noticia, para las universidades artísticas sirve para poder determinar cuál sería la forma final después de la restauración de una fotografía. O sea, de una pintura, disculpe. Imagínense a ese nivel, ¿no? Lo que nos demoraba quizás mucho tiempo, la inteligencia artificial, no solo desde el punto de vista de datos, lo hace más rápido, sino desde otro punto de vista más práctico, ¿no? Desde el arte, desde el tipo de desarrollar resúmenes, entre otros. A ver, se distinguen varios niveles de inteligencia artificial. Y nosotros creo que estamos en la primera, ¿no? Desde la inteligencia artificial estrecha, la que le llaman ANI, que realiza tareas singulares de manera muy eficiente. Como he mencionado anteriormente, el análisis de datos o la lectura de PDFs, por ejemplo. Hace 3 años, más o menos, sí, 3 años, estamos 2025, sí. Hace 3, 4 años, cuando empecé a ver este tema, las inteligencias artificiales leían el texto, pero eran muy imprecisas. Y eso era una dependencia del modelo. Los modelos anteriores, de hace 3 años, no eran tan potentes como ahora. No existía Gemini 2.5 Pro. No existía ni siquiera Gemini. Existía GPT. Y GPT tenía algo que a mí bueno, lo detecté rápidamente. Había un volcado de memoria. Yo lo que hice fue estresar a la inteligencia artificial para saber cuáles eran sus límites. Un PDF de 20 hojas, un conjunto de PDFs de 100 hojas, libros de 1000 hojas, hasta llegar a un límite, ¿no? Donde más o menos, de acuerdo al ensayo-error, un libro de 300 hojas podría leer la inteligencia artificial y extraerte información. Ahora, esas inteligencias artificiales estrechas, con los modelos actuales, te pueden dar respuestas más elaboradas, incluso algo que yo decía, por ejemplo, el año pasado, y que ya no digo este año, ahora te indican exactamente de dónde sacaron la información. Antes era como que tú tenías que creer y a partir de un prompt complejo yo lograba detectar el lugar. Pero ahora ya no es necesario un prompt complejo para eso. La inteligencia ahora te sombrea el lugar de donde ha sacado la información o de donde ha, ojo, deducido o inferido, porque también hace eso. Ahora, hay una inteligencia artificial general que no sé si conocen Manus, es la que supuestamente está llegando a ese nivel, ¿no? Que busca imitar la inteligencia humana en su totalidad. Bueno, Manus usa un juego de palabras en realidad, no es una inteligencia artificial general, sino que usa algo así como el uso
de una inteligencia artificial que puede ser llamada general, algo así era la traducción, pero ya daba a entender que quiere llegar a ese nivel, ¿no? Y ahora la futurista, la superinteligencia artificial, que es donde ya no estaría en la singularidad, sino superarían ese proceso, ¿no? Que todo mundo ha mencionado en los libros de ciencia ficción, ¿no? Y que Asimov incluso lo mencionaba. Hay unas preguntas en el texto, yo creo que después lo vamos a, ojalá que me alcance tiempo, pero igual voy a tratar de responder muy rápido. Bueno, para finalizar esta diapositiva, actualmente la investigación académica se beneficia principalmente de lo que he estado explicando en este tiempo, ¿no? A la inteligencia artificial estrecha. Y que ahora están mejorando mucho. No sé si ustedes han utilizado Gemini 2.5 Pro, pero ahora que tiene 1 millón de tokens, el libro de 1500 hojas que antes me daba una respuesta que podía yo dudar de algunos párrafos, ahora, usando esa inteligencia, me da mayor contexto, respuestas más elaboradas y corroborando, todas provienen de la información, o sea, no se vuelca ya. Y eso que estamos en el inicio todavía. El rol de la inteligencia artificial en la educación superior. Ojo, nosotros como docentes ahora vamos a tener que automatizar tareas rutinarias, ¿no? Esas tareas rutinarias como por ejemplo el tema de eh, calificación y planificación de lecciones. Yo particularmente, por ejemplo, para crear preguntas sobre artículos, yo uso una inteligencia artificial que tengo un prompt para crear preguntas y respuestas. Obviamente tengo que verificar lo que la inteligencia artificial lo hace. Para hacer eso, yo más o menos me demoraba ¿cuánto? Calculando unos 45 minutos, porque leía el artículo, si era un artículo antiguo, del 2024, obviamente antiguo, es del año pasado, no puede ser más antiguo. Yo tenía que leer, ver cuál es el objetivo del curso, y a partir de eso ir preguntando y también tener, obviamente, la respuesta. Actualmente, ese tipo de tareas rutinarias, la inteligencia artificial que utilizo, Anara, por ejemplo, se demora 15 segundos en hacer. Y lo que me demoro en verificar son 10, 15 minutos, porque veo la pregunta, voy al documento, verifico, sombreo el documento para cuando algún alumno reclame sobre la respuesta, la pregunta 3 está la respuesta aquí. La pregunta 6, la respuesta está aquí. De manera que incluso sea mucho más fácil la corrección y porque el alumno tiene derecho a reclamar, porque puede ser que también esté confundido o yo no haya leído bien, ojo también por ahí, ¿no? Y también el apoyo individualizado y fomento del pensamiento crítico es algo que vamos a tener que desarrollar más en los alumnos, por si acaso. Enfoque en habilidades de orden superior. Como la inteligencia artificial va a estar de alguna forma tomando estas tareas rutinarias, vamos a enfocarnos nosotros como docentes en desarrollar habilidades humanas esenciales como la creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, y lo pongo en azul, inteligencia emocional, cosa que algunos, bueno, de niños no teníamos una inteligencia emocional muy desarrollada, pero de adultos deberíamos tenerlo, ¿no? Como por ejemplo la tolerancia al fracaso, que yo noto que algunos docentes que están iniciando en esta carrera de investigación, hablando de educación y hablando de investigación, mencionan que les rechazan los artículos porque les tienen cólera. Yo digo, no, y cuando les rechazan el artículo ya no quieren presentar otro, todo lo contrario, te rechazan el artículo pero te dan comentarios sobre ello, ¿no? A ver, ¿qué más? Hay una necesidad de un nuevo desarrollo profesional. Y acá viene nuevamente alfabetización informacional. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban a aprender la computadora? Y yo tuve que aprender a utilizar disquetes, a utilizar CD-ROOMs, a utilizar Blu-rays, a utilizar memorias, a utilizar la nube. Es ahora lo mismo con la inteligencia artificial. Y yo siento, y estábamos escribiendo con unos amigos mexicanos un capítulo del libro y hablábamos del tema, sobre que van a haber incluso sectores,
un grupo que sabe utilizar la inteligencia artificial y otro grupo que no necesariamente sabe, la usa, pero mal. Entonces, aquí es donde viene nuestra labor también. Como docentes debemos aprender a utilizar la inteligencia artificial, debemos saber utilizarla muy bien para poder enseñar a los alumnos cómo utilizarla de manera ética y cómo utilizarla de manera de que pueda, pueda uno desarrollar también habilidades en los alumnos, ¿no? Sobre todo hay que adaptar nuestros métodos de enseñanza y técnicas de evaluación también. A ver, con el uso de la inteligencia artificial también tenemos varios asuntos pendientes. Podemos tener usos comprometidos de la IA, como aquellos en los que la tecnología se utiliza como una herramienta. Y ojo, sin tenerle miedo para facilitar y mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante. Pero ahí implica la participación activa. Por ejemplo, ya no deberíamos pedirle que hagan resúmenes, eso ya lo hace la inteligencia artificial de manera rutinaria y lo hace mejor que uno a veces, ¿no? Incluso con formato, en viñetas, con subtítulos, entre otros. Pero lo que hay que hacer es no solamente que el alumno haga el resumen, sino que te explique qué es lo que entiende con respecto a ello. El resumen es un producto más, pero lo que hay que hacer es tratar de que el alumno, y ojo, estoy hablando de educación en general, pero también sobre investigación formativa, porque cuando enseñamos a investigar, el alumno también tiene que participar y por tanto el alumno puede tener una idea y tiene que saber explicarla, ¿no? Pero ¿con qué objetivo? Sobre todo con el objetivo de profundizar su comprensión y profundizar en las nuevas habilidades, ¿no? Utilizar inteligencia artificial para generar explicaciones de conceptos difíciles. O sea, hay cosas que yo trato de leer sobre, por ejemplo, ahora que estaba leyendo sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, no solamente en la investigación, me daba cuenta que el lenguaje en educación también es complejo, ¿no? Y todas las carreras son totalmente, tienen mucho argot, todas las carreras, pero ahora que han combinado la inteligencia artificial hay un conjunto de argot, de conceptos que se están creando. Y yo lo que hago es utilizar la inteligencia para que me explique de manera más sencilla, ¿no? Lo que he mencionado, ¿no? Crear cuestionarios de práctica, lo que hago ahora normalmente. Pedir a la IA retroalimentación sobre la dicción, por ejemplo, o sobre la redacción de un ensayo. No es solamente pedirle a la inteligencia artificial que te corrija un documento, sino que te indique cuáles son los errores gramaticales, de puntuación, o cuál sería la mejora, que te coloque en negrita. Gemini, por ejemplo, lo hace. Cuando tú le pides que arregle un documento con énfasis académico o con un tono académico, te indica cuáles son las correcciones que ha hecho y por qué las ha hecho, ¿no? El tema del parafraseo también. O sea, aquí no solamente no hay que temerle a la inteligencia, hay que utilizarla, pero hay que aprender a utilizarla de manera ética. Hay que declarar. Usar la IA para generar un resumen del propio trabajo, como les he mencionado, eso ya no debería ser una solicitud normal. Es tener el resumen más otras actividades, porque el alumno va a ser bastante perezoso. Y acá viene el tema del uso perezoso, ya no el uso comprometido. Estos usos perezosos son aquellos donde el estudiante, el docente, ojo también, o el investigador, delega la tarea de pensar y producir un trabajo de la IA. Créame una revisión sobre, eso está mal. Puedes tener un primer borrador, ¿no? Donde tú de repente no sepas sobre un tema y a partir de eso quieras leer, pero que eso lo utilices para tu trabajo final, yo creo que está muy mal. O sea, es una falta ética también, porque tú no estás creando el texto, ¿no? Puede ser un primer borrador pues, para crear resúmenes, ¿no? Puedes tener una estructura incluso, pero tú tienes que aportar al tema, ¿no? Y este uso es característico de una pasividad del estudiante, o sea, el esperar simplemente que el trabajo esté hecho y no aportar nada, ¿no? El otro uso perezoso es, por ejemplo, cuando uno le manda una tarea y la inteligencia artificial le hace la mayor parte o la totalidad. Y acá no solamente desde el punto de vista educativo, sino de investigación, que te desarrollan una revisión bibliográfica o como mal lo llaman,
revisión sistemática de literatura, que no sé de dónde sacan el concepto, quizás la mala traducción del inglés, ¿no? Como ensayos, respuestas a problemas, sin una comprensión real, y acá viene nuestra labor. Le mandas a hacer el trabajo, dejas el documento ahí y que te explique el alumno qué es lo que ha entendido o desarrolla preguntas sobre eso o despertando también el espíritu crítico de lo que has leído, qué mejorarías, pero ya depende del docente, ¿no? Ahora, una nueva orientación para la evaluación incluso. La evaluación debe pasar del mero producto a los procesos y eso los educadores lo saben bien. Y esto lo quiero traslapar. Ojo que este es un documento relativamente nuevo que salió en The Chronicle el 29 de abril del 2025, donde menciona que hay que priorizar evaluaciones que midan la comprensión, razonamiento y la creatividad. Y eso, reitero, no solamente para el plan educativo, sino la investigación. Si no tenemos imaginación, no podemos investigar. Si no leemos, tampoco podemos investigar, porque mientras más leamos, vamos a tener mayor cantidad de ideas o hipótesis incluso. Considerar métodos que dificulten la delegación total a la inteligencia artificial, como por ejemplo exámenes orales, proyectos prácticos supervisados, los trabajos de grupo, ¿no? Que son bastante comunes. Yo estudié con trabajos de grupo cuando estaba en la universidad. Y sobre todo algo, la reflexión metacognitiva, ¿no? Enfocarse en que la tarea sea un medio solamente para activar el pensamiento. Eso, por ejemplo, me lo mencionaba siempre una amiga que es educadora. Tú puedes enseñar, pero tienes que activar el pensamiento. Obvio, como yo no soy educador, yo daba por sentado eso, pero es verdad. Si tú no despiertas la chispa de curiosidad en el alumno, en la educación o en la investigación, no vas a obtener un buen resultado. Lo que hay que hacer como docente es despertar esa chispa, tratar de que el alumno se interese en lo que está haciendo, en su carrera, ¿no? Sobre todo eso, porque tanto en educación, si estoy estudiando, como en investigación, lo importante también es disfrutar lo que uno hace. Ahora pasemos a investigación, que era el trato sobre esta charla, ¿no? La IA y la investigación en la educación superior. Ojo, me faltó poner el disclaimer, por si acaso. Todos estos gráficos que he hecho los he hecho con Gemini, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya hace gráficos, que me parece súper interesante. ¿Se acuerdan que les mencioné sobre la encuesta que realizó Nature? Creo que fue, ahorita les digo en cuándo ha sido, en este año, creo que ha sido el mes antepasado, Nature realiza una encuesta a 5.000 investigadores, donde revela opiniones y experiencias sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, no solamente es la opinión, porque opinología hay un montón. Yo no le hago caso mucho a la opinión, porque tú puedes decir, yo opino que es bueno, pero no lo uso. Entonces, yo he preparado aquí unos cuadritos, más o menos, donde, por ejemplo, dicen opiniones y experiencias con el uso de la IA para, y ahí sale, editar artículos. Hay opiniones de que es altamente aceptado el editar un artículo. Yo, por ejemplo, lo uso. Uso herramientas como Trinca para corregir y editar mi documento, pero experiencia real dice que es moderada. Y en algunos casos hay un uso adecuado, voy a decir, con divulgación. O sea, yo edito un documento, pero divulgo el prompt. Depende eso de la editorial también. Donde uno va a publicar, donde uno va a mandar el artículo, debe leer el artículo o el manuscrito, debe leer cuáles son las reglas de la editorial o de la revista. Porque no puede ser posible de que yo mande mi artículo y no lea eso, porque ahora hay editoriales que ya tienen reglas de uso nulo, ¿no? O no uso de inteligencia artificial. Y hay que obedecer porque al final detectan el mal uso y básicamente te rechazan, ¿no? Básicamente, a modo de conclusión, aunque casi todos lo ven aceptable, menos de un tercio ha utilizado la inteligencia artificial para editar el artículo, ¿no? Es más aceptado y usado por investigadores jóvenes. Eso también es algo que yo veo que pasa mucho en universidades, al menos en las universidades con las que he conversado me dicen que los alumnos sí utilizan, pero ellos como docentes no, por múltiples aspectos, por costos, porque no sienten que es bueno,
entre otras cosas, ¿no? Ahora, traducir el artículo. Altamente aceptado, opinión, pero experiencia real, 8%. No sé si están mintiendo los investigadores, pero yo, por ejemplo, cuando un artículo lo voy a mandar, siempre verifico la traducción, la corrección lingüística con distintas herramientas para corregir un verbo que está mal o no, ¿no? Entonces, ellos dicen que es altamente aceptado como opinión, pero experiencia, 8% nomás ha utilizado. Pero hay una alta disposición que indica un gran interés. O sea, el 49% dice que no lo ha hecho, pero estaría dispuesto. ¿Eso qué significa? Que quizás en un futuro cercano, eso quiere decir en medio mes, en medio año, esta encuesta ha cambiado. Hay otra encuesta de Wiley, por si acaso, pero no lo he colocado porque tenemos un tiempo muy corto realmente para este tipo de charlas, ¿no? Y otro es algo importante. El documento lo vincula a la necesidad de los hablantes no nativos de inglés, a todos aquellos que tenemos inglés intermedio y que nos cuesta mucho escribir, pero lo hacemos porque debemos hacerlo, porque hay que aprender, para poder nivelar el campo de juego. Pero ojo, la universidad también tiene que dar de alguna forma asistencia en este aspecto, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto de investigación, dentro del proyecto, aparte de los costos de APC, aparte de la corrección lingüística, quizás dentro del proyecto de investigación puedas tener traducción. Pero algunas universidades también te dan el servicio de traducción, obviamente lo mandan a traducir, o corrección lingüística, como algunas universidades también lo hacen, que también es válido. Tú escribes en inglés, tienes tus colegas que escriben en modo advanced, entonces la universidad se encarga de hacer la corrección lingüística. Por mi parte, yo utilizo herramientas para hacer la corrección lingüística y luego lo mando a la universidad para que también realice una segunda corrección, ¿no? Hacer resúmenes de otros artículos. Particularmente, estas respuestas me dejaron un poco frío. ¿Por qué? Porque es lo que yo más uso con los chat doc o las inteligencias artificiales. O sea, el uso de SciSummary, Anara, Charlie, eh, entre otros, ChatDoc, yo los uso más para hacer resúmenes de artículos para poderle entender, ojo, más rápido. Pero ellos dicen que no es apropiado y que no lo usan y que un uso muy bajo, un 8%. Quizás yo creo que esta encuesta deberíamos repetirla en Latinoamérica. Entonces, ya con unos amigos de México, de la Universidad Veracruzana, por ejemplo, estamos en un proyecto donde se va a hacer una encuesta para toda América, toda Latinoamérica, donde veamos si nuestra costumbre de uso de inteligencia artificial es totalmente contraria, complementaria o igual a la de los países nórdicos o los del norte, ¿no? Porque a mí esta respuesta a mí me dejó así, ¿no? Como que, qué raro. Porque dice, es un potencial sin explotar. Este escenario muestra que las mayores brechas, una mayoría considera aceptable y estaría dispuesta a hacerlo. O sea, no lo usa, pero estaría dispuesto a hacerlo, que es distinto. Revisión inicial por pares. Esto sí me parece también muy importante. Particularmente he estado leyendo algunos libros de países del suroeste de Asia, Malasia, Singapur, Indonesia, unos 5 o 6 libros he estado revisando para saber cuáles eran las estrategias que ellos aplicaban para mejorar la productividad científica, porque muchas universidades públicas, que es para quienes trabajamos, me preguntan sobre ello, entonces hay que aplicar o criollizar algunas estrategias. Una de ellas era la revisión por pares interna. Entonces yo empecé a buscar alguna herramienta que haga este tipo de labor con inteligencia artificial y encontré varias, algunas bien mediocres, que de alguna forma realizaban el trabajo, pero no como uno esperaría, ¿no? Porque yo también soy revisor de artículos y me dan una revisión de una hoja, no es una revisión, ¿no? Entonces, sin embargo, en la encuesta dicen que es ampliamente rechazado, uso casi nulo, extremadamente raro en la práctica. Quizás la encuesta fue hecho antes de que salgan estas herramientas, porque han aparecido hace medio año más o menos.
Y hay, sobre todo, el tema del poco uso está hecho o está basado, o el 78% de rechazo está basado en las preocupaciones sobre la confidencialidad, y es entendible, ¿no? Es entendible. Yo subo un documento no publicado, una herramienta, yo lo que tengo que tener seguridad es de que ese documento no esté siendo utilizado por otra persona, porque obviamente son trabajos científicos o eh, son trabajos que deberían de alguna forma aportar, pero si una inteligencia ya la tiene, otro podría adueñarse, ¿no? Todavía está desarrollándose ese tema. En junio del 2024, The Chronicle también sacó, The Chronicle of the Higher Education, sacó también un especial, ¿no? Felizmente tengo el PDF, que son como 54 hojas más o menos, donde hablaba sobre cómo nos debemos adaptar a la inteligencia artificial en la educación superior, ¿no? Y en este caso era identificar y resumir bibliografía, analizar conjuntos de datos complejos, que ya lo mencioné anteriormente, traducción de documentos, que también lo he mencionado, y anticipar críticas de la revisión por pares. Ojo, esto lo han dicho en el 2024 y habían algunas herramientas, incluso algunos GPTs, que ya te hacían la revisión por pares, ¿no? Conversando con algunos amigos editores de diversos países, me decían que estaban totalmente en desacuerdo, y es entendible, ¿no? Porque, o sea, la revisión por pares debe ser una revisión que tú de alguna forma obtengas una opinión que mejore tu documento. Estas herramientas que existían, que ahora ya han mejorado, no eran tan buenas. Entonces, la preocupación por el tema de la idoneidad, de la confidencialidad, también me parece una cuestión válida. Sin embargo, en la actualidad ya existen herramientas que cubren esta brecha, como le dicen algunos, ¿no? Ahora, y este documento, que vendría a ser un documento al 25 de junio, ¿no? No, es el 25 de junio, lo leí, es de junio del 2024, habla también sobre dos percepciones sobre universidades que dan grado de bachiller y licenciatura, maestría y doctorado, y de los college que dan certificados técnicos. Un 77% y un 89% no están preparadas para cambios relacionados con la IA. Eso es del año pasado, ojo. Y esto va cambiando constantemente. Habrá que ver en las universidades peruanas, ¿estamos utilizando la inteligencia artificial para investigación o para docencia, como he mencionado en unas diapositivas anteriores? ¿De qué forma la estamos utilizando? Y acá dice, se identifican 4 prácticas principales. Facilitar la experiencia segura, ojo, la idoneidad de la confidencialidad, promover el aprendizaje práctico, uso de la inteligencia artificial para procesar información y sacar conclusiones rápidas, incluir estudiantes y facultades en la construcción de la alfabetización informacional. ¿Se acuerdan que hablaba de ese tema? Muchos documentos, tanto el de UNESCO como el de Chronicle o libros, hablan sobre la gran importancia que tiene en la actualidad el de la alfabetización informacional, ¿no? Y ahora con IA. Esto, por ejemplo, que el Ministerio de Educación está haciendo a través de todo el programa de Conectados y con nuestra participación, es también alfabetización informacional, porque le estamos de alguna forma informando sobre lo que hay en el mundo para que ustedes lo ensimismen y lo practiquen, ¿no? Ahora, herramientas y plataformas, porque hay un montón de herramientas, como ya les he dicho. He tenido que traducir algunas cosas, pero yo entiendo que lo van a entender perfectamente. El uso de la IA en la redacción académica y la investigación. Tiene 6 aplicaciones: desarrollo de ideas, desarrollo y estructura, como la asistencia en la escritura, la revisión de literatura, que eso a mí me parece algo como la caja negra que hablábamos con un amigo de México también de la UNAM, el procesamiento de información, el análisis de datos o la gestión de información, la edición, revisión y soporte en la publicación, ojo, y por último, la comunicación y todo el tema ético que tiene que ver, ¿no? Entonces, este artículo es un poco antiguo, es del 2024. Voy a tratar de buscar otro artículo semejante, pero de alguna forma la inteligencia artificial no solamente está en una fase del soporte de la función académica o de la productividad científica. Está prácticamente comprometida en todo el proceso, incluso
en los temas de divulgación. Esta diapositiva ya la he mostrado antes. Por ejemplo, la búsqueda de bases de datos referencia era la búsqueda clásica. Luego llegó el tema de las LLMs, ¿no? Con descubrimiento de literatura, o Synapse, Semantic Scholar y Lens, que utilizan, disculpen, inteligencia artificial para poder buscar relaciones. Sin embargo, en la actualidad ya está la búsqueda de información utilizando copilotos, como SideSpace, Site o Undermine, ¿no? Que son las tres que yo utilizo, sobre todo Undermine. Lo utilizo porque fue la primera que utilizó la forma de búsqueda profunda. Ojo, no para hacer revisiones, para hacer búsqueda de información. Y sobre todo ahora que te da alertas, ¿no? También esta también le he mencionado, le he modificado un poco nada más. Nos quedan 15 minutos. Ustedes todos utilizan gestores de referencia, ahí no hay problema. Uno de los gestores de referencia que utiliza inteligencia artificial es Papers, es el que conozco y uso hasta cierto punto. PaperPile es el que más utilizo, pero es de pago. Y estas inteligencias artificiales o estos chatbots como Charlie, iSummary, Scholarly, Anara o DocuAsk, que son los que tengo acceso, me ayudan a preguntar, resumir y resaltar puntos importantes. Es lo que yo les decía. Me parece raro que en la encuesta, ojo, no quiere decir que yo que esté en la curva, en la colita de Gauss, sea un outlier, sino que yo lo utilizo más para eso, ¿no? Voy a tener que profundizar un poco más en la encuesta, de repente lo he leído mal, pero el uso en resúmenes, yo lo uso para resumir y de esa forma veo si un documento que he encontrado me sirve o no para poder desarrollar mi clase o algún artículo científico, ¿no? Todos estos aplicativos funcionan o se usan de manera semejante. Sirven para hacer resúmenes, sirven para generar preguntas, sirven incluso para desarrollar tablas que antes no se podía, ahora sí, entre otras. Y en la escritura, todos utilizamos Word, ¿no? Pero utiliza Jenny también, que te busca información de distintos lugares y te va redactando y te va citando, ¿no? Pero ojo, siempre la referencia hay que verificarla también para saber si no proviene de alguna revista no recomendada. Y aquí he agregado un paso previo. La revisión previa, como les mencioné, que había en Malasia, Indonesia, en estos países de Asia, donde existe la revisión previa como Manuscript Check, que es del mismo creador de Jenny, ¿no? Estuvo en versión beta hace unos 3 meses, ahora ya está liberado, y Paper Check, que sirve para hacer revisión previa de tu tesis. A mí me parece esto muy importante porque te revisa, te recomienda y de alguna forma te moldea un poco una tesis para que tu asesor, que con la experiencia que tiene, tenga incluso una ayuda o un soporte de una herramienta que permita al alumno desarrollar su tema de tesis. Después de hacer todo esto, pasas por Trinca y Trinca te corrige la redacción e incluso te puede apoyar a buscar el lugar donde publicar, aunque no es tan eficiente en ese aspecto. Ahora, les he mencionado de múltiples herramientas. Hay varias. Paper Guide, por ejemplo, sirve para buscar información, para desarrollar resúmenes. Answer This para hacer revisiones. Las hace bastante bien, obviamente siempre verificando. SciSummary para chatear con PDFs, igual que Paper Guide, para comparar documentos. Y SciSummary tiene algo muy, muy chévere. Cuando algún texto dentro de la respuesta que tiene SciSummary te indica la posibilidad de alucinación. Ojo, y eso es bastante importante porque obviamente hay un texto que te ayuda a contextualizar, pero te indica en rojito, posible alucinación, ¿no? Luego Charlie, que lo utilizo bastante también, entonces, que sirve para poder preguntar a los PDFs sin límite. Bueno, el libro más grande que tengo es de 1522 hojas y en Charlie y en Anara los he utilizado y no he tenido problemas. Logically, que es interesante Logically porque antes se llamaba Aforai, te permite tener una biblioteca, pero ahí se desborda un poco cuando le pones mucha información, pero te permite buscar información como lo hace Answer This o Paper Guide, ¿no? Y por último, Anara y DocuAsk, que son dos de los aplicativos que también uso más. DocuAsk ahora tiene un asistente que se llama Sage, ¿no? Aparte de preguntar a los PDFs,
También te permite preguntar de manera libre y empieza a seleccionar. Todos estos aplicativos tienen versión gratuita y versión de pago, porque ese es su modelo de negocio. Pero yo particularmente utilizo dos, Charlie y Anar. Ahora, los copilotos, SiteSpace, Site y Undermine. Perplexity es muy utilizado por un montón de gente, pero a mí, para precio de Latinoamérica, se me hace un poquito caro. Pero Undermine, por ejemplo, a mí me ha sorprendido. Ahora, este artículo que es del año pasado, donde comparaban Gemini y GPT, ¿para qué utilizaban la inteligencia artificial? ¿No? Para sugerir títulos. Esto es muy utilizado por alumnos, pero lo que hago es, oye, ponme el título que tú has puesto y ponme las recomendaciones que te ha dado, ¿no? ¿Y qué has hecho para que te recomiende títulos? No simplemente recomiéndame títulos, ¿no? Hay que desarrollar los prompts. Escritura de resúmenes, colección de datos, interpretación de resultados. Esto es muy importante cuando uno es le llaman early researcher, ¿no? Un investigador que recién inicia para poder interpretar resultados y tú luego ir con tu asesor. La inteligencia artificial te puede apoyar en este aspecto, pero obviamente tiene que haber un aporte, reitero, siempre de uno y del asesor. Formateo de referencias, por ejemplo, Trinca te ayuda a detectar la referencia si es de una revista predatoria, si es de un artículo retractado, como lo hacen algunos gestores también, pero utilizando inteligencia artificial en este aspecto. Revisión de literatura, eh, composición del borrador, eso a mí me gusta mucho, por ejemplo, Jenny lo hace, eh, edición del idioma, como lo hace Trinca, y recomendación de journals, aunque eso todavía está en desarrollo. Importante, recomendar que los alumnos desarrollen un buen prompt o indicación. Estas herramientas que estoy mostrando, Future House, disculpen, A12, Scholar, QA, son gratuitas. Jenny es gratuita y de pago, y Gemini es gratuita porque lo tienen dentro de Google, ¿no? Por ejemplo, ahí genero una indicación precisa sobre, y ahí le pongo lo que quiero. Y básicamente lo que hace Gemini, por ejemplo, en este caso, me genera una indicación y yo coloco eso en las distintas herramientas. Lo importante, y eso hay que desarrollarlo dentro de los alumnos, es que tengan o aprendan a hacer indicaciones elaboradas. Herramientas y plataformas de IA en la investigación en la actualidad. Julius, por ejemplo, para analizar información, para grandes volúmenes de datos. Power BI también funciona para eso, ¿no? Sobre todo para un metaanálisis de sintetizar resultados. Ven patrones que uno no ve. Yo lo he utilizado Julius porque trabajo en bibliometría y entonces he estado utilizando la versión gratuita hasta hace 3 días y la verdad que me ha sorprendido. O sea, sirve también para limpiar datos. Ojo, me sirve para limpiar datos, algo que yo me demoraba mucho. Asistentes de escritura, revisión y publicación. Por ejemplo, Jenny, Manuscript Check. Y el último que he visto es Avexana, que sirve para poder desarrollar propuestas de tesis. O sea, si tú estás bloqueado en el desarrollo de la idea de tesis con tu asesor, tú puedes decirle, porque siempre tiene que haber un asesor, mira, esto es lo que quiero hacer, estos son los objetivos, y te va dando, de acuerdo a la literatura avexana, te va diciendo cuáles son los vacíos de literatura, ¿no? Sobre todo algo, te va a ayudar a ahorrar tiempo. Reitero, siempre que utilicen inteligencia artificial, tienen que declarar su uso. No quiere decir que yo esté promoviendo el uso indiscriminado, ¿no? La idea es promover, pero también la transparencia por parte de los alumnos y docentes. El uso de chatbots y de asistentes virtuales, por ejemplo, es muy común en bibliotecas ahora, bueno, antes y ahora más todavía, ¿no? Se me pasó una diapositiva. Para desarrollar algunas de las diapositivas he utilizado varios libros de distintos años, algunos antiguos como este del 2023 y algunos más actuales del 2025, ¿no? Sobre el uso de inteligencia artificial en la educación superior, sobre todo cómo se adopta o cómo se adapta, ¿no? La inteligencia artificial en la educación superior. Pero básicamente, para hablar de impacto en las diferentes fases del ciclo de vida de la investigación, tenemos oportunidades y desafíos o trabajo por hacer, ¿no? Acceso y descubrimiento avanzado, la IA facilita el acceso instantáneo a grandes volúmenes de literatura científica. Pero, ¿de dónde lo saco?
Ojo, puede ser que esté priorizando cierta información, ¿no? O cierto grupo. Puede generar hipótesis también. Yo lo he hecho con un conjunto de datos, o sea, yo alimento a la inteligencia con un conjunto de datos y le digo, desarrolla 5 hipótesis sobre lo que estás leyendo. Ojo, es un conjunto limitado de información, ¿no? Pero puede haber sesgos de descontextualización, porque de repente no he hecho una buena búsqueda de información y me ha faltado un artículo. Entonces, la inteligencia no se va a equivocar. Uno es el que se equivoca. Garbage in, garbage out. Recolección y limpieza de gestión de datos, como el de Julius, ¿no? Me va a ayudar a limpiar, a recopilar, a clasificar, a desarrollar cuadros, mejora la calidad de datos, los algoritmos ayudan a detectar anomalías o le llaman missing, ¿no? Pérdida de datos. Ahora, ¿cuál es el desafío? La brecha tecnológica, el desarrollo y acceso a infraestructuras de herramientas IA que no son equitativos. Hay herramientas que cuestan caro, como están preguntando en el chat. ¿Cuál es el costo? Ahí yo tendría que verificar porque hay herramientas que yo utilizo solo la versión gratuita, ¿no? Y está público o es público los costos, así que pueden verificar tranquilamente. No recuerdo cuánto cuesta Julius, por ejemplo, pero ya le estoy pensando porque ayuda mucho a la limpieza de información. Y sobre todo algo también, la privacidad. Yo no sé si subir datos personales para investigación, ¿a dónde está yendo? Tengo que leer bien sobre eso también, ¿no? Análisis y visualización de datos, analizar volúmenes masivos de datos, encontrar correlaciones sobre todo. Cuando le he preguntado de un conjunto de datos que me encuentre eh, correlaciones no inferidas, ¿no? Así una cosa así, me detecta algunas cosas y luego lo verifico. Me ayuda a soportar decisiones complejas. Esas herramientas permiten evaluar escenarios. Ojo, también le puedo indicar que argumente por qué tiene una respuesta, ¿no? ¿Cuál es el desafío? La transparencia. No se puede reproducir muchas veces, ¿no? Porque son difíciles de auditar o replicar. Tanto como en la búsqueda de información, cuando tienen esas herramientas que hacen búsqueda de información para las, comillas, revisiones sistemáticas de literatura, hay que saber de dónde ha sacado la información, hay que verificar. Cuando uno le usa esas herramientas para revisión de literatura, no lo voy a llamar revisión sistemática, hay hay que hacer un trabajo minucioso de corroborar lo que dice, obviamente, ¿no? En la redacción y escritura, la asistencia en la redacción, estructura y revisión, ¿no? En algunos casos tiene ayuda en la automatización editorial para detectar errores metodológicos. Te da una pequeña alerta sobre la metodología no es bien usada. Pero el desafío es el plagio, porque la detección la detección en este tema es difícil, puede aumentar e intensificar el plagio, ¿no? Siempre, reitero, y lo voy a repetir constantemente, hay que verificar la fuente y hay que pedirle al alumno o a tus colegas que declaren cuánto de lo que han hecho realmente lo han hecho ellos. O sea, no tiene nada de malo utilizar la inteligencia, pero ocultarlo sí tiene algo, vamos a decir, de malo, ¿no? Como les he mencionado, una de las cosas que va a pasar es la desigualdad entre el uso de herramientas y no uso de herramientas. No es lo mismo utilizar una herramienta generativa de pago que una gratuita, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en Gemini. Los que tienen Gemini Advance, ustedes se dan cuenta, cuando le piden un informe tiene 50 hojas. Cuando usan el Gemini Pro, la versión gratuita, te da unas 20 hojas. Cuando comparan los dos informes, la Advance es mucho mejor, incluso dentro de las fuentes que te da. Automatización de las revisiones bibliográficas. Oportunidades. Aceleras el proceso, procesas grandes volúmenes de información, reducción del sesgo humano, porque a veces uno también se va por una temática. Desafíos. Sesgo algorítmico, la caja negra, reproductibilidad y transparencia, requerimientos técnicos, o sea, no cualquiera puede acceder a herramientas que hacen revisiones bibliográficas, y dependencias de los recursos de acceso abierto, de recursos y acceso a datos, ¿no? Yo no puedo utilizar una herramienta que use inteligencia artificial de manera eficiente si es que no tengo acceso a información también. Ojo, yo alimento, por ejemplo, a las inteligencias artificiales con los PDFs que descargo de la biblioteca de mi universidad en la que trabajo. Entonces, hago la búsqueda, descargo, subo, pregunto,
genero resúmenes, genero respuestas complejas, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y potencial transformación de la IA? Aceleración y productividad, democratización del conocimiento, análisis avanzado, calidad y precisión y la reducción de errores, como les he mencionado anteriormente, y hay un impulso a la interdisciplinariedad, lo logré pronunciar bien. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente basta, por ejemplo, con la experiencia de un médico, sino ahora está ingeniería biomédica o de un educador con psicología. Entonces tenemos incluso análisis más profundos, porque la parte rutinaria, la inteligencia artificial ya la hace de manera más eficiente. Para terminar, disculpen que me estoy demorando un poquito más, tenemos desafíos éticos, ¿no? El plagio y la autoría y la originalidad, que ya lo están colocando incluso en el chat. Utilizar IA para crear textos puede conducir al plagio no intencional. El modelo de IA debe ser considerado como un autor. Ya las editoriales ya han dicho que no, incluso en Scopus aparece, ¿no? 3 documentos con autoría de ChatGPT, ¿no? Transparencia y trazabilidad. Muchas veces no es posible explicar cómo se generó cierta información. Es por eso que cuando una inteligencia, un chatbot como Anara, como Charlie o como Sidespace, te genera un texto a partir de otro texto de PDFs, debes verificar el lugar de donde ha sacado y después de verificar, recién darle el pase para que tu asesor, tu tutor, revise el documento, porque sería mucha vergüenza que el tutor verifique la originalidad en el software que sea y detecte coincidencia, voy a decir, ¿no? Ahora, riesgo de sesgos y discriminación. La IA puede perpetuar sesgos presentes en los datos con los que fue entrenada también. O sea, puede priorizar, por ejemplo, datos solamente en inglés. Por ejemplo, cuando yo le pido que responda en español, algunas inteligencias artificiales, que no voy a mencionar porque uso varias, me responden solamente con textos de fuentes en español. O sea, ¿a qué me refiero? Ustedes saben, el 90% de todo lo escrito en el mundo está en inglés y solo el 2% está en español. Cuando yo le digo en el prompt, en la indicación, responde en español para poder leer más rápido, porque igual si responde en inglés no hay ningún problema, porque igual se puede leer, pero en español se lee más rápido. A algunas inteligencias, lamentablemente, cuando le coloco esa indicación, solamente me responde con referencias en español, lo cual es malo, ¿no? Es sesgado. Privacidad y confidencialidad, ¿no? Ahí hay que tener cuidado cuando procesan, por favor, en investigación, cuando procesan datos que son sensibles. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Antes nosotros lo procesábamos en Excel y nadie se enteraba hasta la publicación. Hay que anonimizar, ¿no? Existen políticas de anonimización para los modelos que procesan datos humanos, DNI, nombre, sexo, entre otros, ¿no? Que no se deben compartir, ¿no? Desigualdad en el acceso, que ya les he mencionado. No todas las instituciones tienen acceso a las mismas herramientas. Algunas escogen una, algunas escogen otra, algunas no tienen acceso. Hay una brecha digital. Pero lo que hay que enseñar es a hacer uso correcto de la inteligencia artificial. Y bueno, justo trabajando con un colega, no podía dejar de colocar Skynet como parte de nuestra cultura pop, ¿no? En que nosotros vivíamos con miedo por Skynet, pero la inteligencia artificial ya está aquí y se va a quedar, ¿no? Y nos está ayudando a muchas cosas, ¿no? No, el riesgo, por ejemplo, es confiar ciegamente puede llevar a errores. Siempre, reitero, verificar, verificar, verificar. ¿Puede ser reemplazado el rol del investigador como pensador crítico por el abuso de herramientas automatizadas? Es una pregunta para reflexionar. ¿Realmente nuestra labor como investigadores va a ser reemplazada por la IA? ¿O cuál es nuestra labor como investigadores? Nuestra labor como educadores va a ser reemplazada por la IA porque ahora puedes automatizar exámenes, procesos, enseñanza, desarrollo de un montón de actividades. ¿Cuál va a ser nuestra nueva actividad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos alfabetizarnos. Y bueno, proyecciones futuras. Para terminar, el desarrollo estará ligado al desarrollo de la IA, el futuro de la investigación, disculpen, estará ligado al desarrollo de la IA en distintos aspectos, como he mencionado anteriormente. Hay que tener nuevas competencias, como adquirir nuevas habilidades,
por ejemplo, en programación, que algunas universidades ya lo hacen, preparación de bases de datos, análisis algorítmico y, reitero, alfabetización informacional y pensamiento crítico. Y acá no he colocado, pero sí sería el desarrollo de habilidades como habilidades blandas, ¿no? No el análisis de datos, porque eso ya lo hace, pero sí el pensamiento crítico. Para finalizar, está la separación de roles académicos. Se debate la necesidad de separar el rol del profesor y del investigador, como lo he mencionado anteriormente, ¿no? Se puede forzar a un excelente docente a publicar si no tiene nada relevante que añadir, ni asumir que un brillante investigador sea un buen pedagogo. Ojo, la correlación entre un buen investigador y buen docente sí es positiva, porque enseña a través de la experiencia. Pero de repente un docente que no sabe investigar con el uso de inteligencia artificial puede equivocarse por creer ciegamente en la inteligencia, ¿no? La IA podría facilitar esta especialización. Yo puedo ser un buen docente utilizando IA, pero el tema de investigación tengo que llevar mi proceso. La redacción, algo que yo siempre digo, no se enseña de un día para otro, ni en una clase de 3 horas. Se enseña a través del tiempo. Y como diapositiva final, ética y gobernanza global. UNESCO ya ha mencionado, ya ha sacado recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo recomendaciones para guiarnos en este desarrollo, tanto en el plano académico que he mencionado, de manera tangencial, como de investigación. Muchísimas gracias y ojalá nos alcance tiempo para preguntas. Voy a cortar la compartir para poder empezar con quizás las preguntas, no sé. Muchísimas gracias, Josmel. De hecho, has respondido ya varias de las interrogantes, dudas que te iban dejando en los comentarios. El tiempo sí nos gana, pero igual, nada, agradecerte por este primer webinar de este ciclo. Agradecerle también a las personas que han participado. Igual, de hecho, sé que tenemos un temita con el registro de asistencia en la página de Facebook Mineo. A las personas que quieran el enlace, o sea, igual está en los comentarios, pero que quieran acceder al enlace pueden ingresar directamente también desde la página de Perú Educa. Ahí van a encontrar el video y ahí en el mismo copy y también en los comentarios van a encontrar los enlaces. Y nada, muchísimas gracias, Josmel, gracias a las personas que siguen comentando y nos vemos el próximo martes. Listo, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias.